Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24, 26. Bueno, este texto tiene que ver mucho con el orgullo versus la humildad. Moisés escogió la humildad en vez de escoger el orgullo. Tener dinero, tener riquezas, ser una persona intelectual, ser el mejor económicamente, intelectualmente dentro de la comunidad no quiere decir que es mala, es simplemente hay que saber balancearse. Pero bueno, aquí Moisés escogió algo diferente. Todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas y convencidas de que nunca se equivocan, o tal vez conozcan a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a la instrucción o a la crítica constructiva. El título de esta reflexión es Orgullo versus humildad. Orgullo versus humildad. O alguien que se parece estar constantemente en conflicto o que es un especialista en menospreciar a los demás. Podemos pensar inmediatamente en otros, pero la verdadera pregunta es, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? Nos engañamos al señalar a los demás y al negarnos a reconocer el orgullo que existe en nuestra propia vida. Todos hemos luchado en algún aspecto. Alguien dijo en cierta ocasión que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos. Sin embargo, ya deberíamos de saber que lo que somos, pues fuimos criados por Dios y porque Cristo murió por nosotros. Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Comentario de la escritora Elena G. de White. Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Deseaba participar en los consejos y propósitos divinos de los cuales estaba excluido, porque como ser criado era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión y por este mismo, mediante trata de causar ruina al hombre. Leí esto en La fe por la cual vivo, libro La fe por la cual vivo. Orgullo versus humildad. Ahora vamos a pasar a la siguiente reflexión. El título es Las opresivas garras del orgullo. Las opresivas garras del orgullo. Garras del orgullo. La palabra orgullo tal vez te hace pensar en algún político arrogante, como por ejemplo Hitler, o algún presidente en la actualidad que tú puedes aplicar estas palabras, este título. Y es un sentimiento en el que no se puede ni ser ni se debe confiar. El orgullo comenzó con Lucifer, el querubín protector quien estaba al servicio de Dios. No sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás es lo opuesto a Dios. Satanás es lo opuesto a la verdad. Satanás es lo opuesto a la felicidad. Satanás es lo opuesto a los buenos sentimientos. Satanás es lo opuesto
a todas las cosas que traen beneficio a la humanidad, a la población, a un país, etc. También podemos comparar esto con Isaías 14, 12 al 14, que dice aquí: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas que Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Nuestro mundo ha luchado contra las consecuencias del pecado desde que desde que Satanás sembró la duda en las mentes de Adán y Eva, y luego los tentó a amar y confiar en ellos mismos por encima de Dios. ¿Puede el orgullo ser positivo? Tal vez no en el contexto en que lo conocemos, aunque podemos utilizar la palabra positivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de los logros de una persona o en el contexto de una profunda satisfacción por algo que alguien ha hecho. Estoy muy orgulloso de ti. O usted le dice a su hija, a su hijo, porque terminó la universidad, terminó el bachillerato, terminó algún grado importante para usted, y usted dice esas palabras: estoy muy orgulloso de ti o orgullosa de ti. Es importante entender que la búsqueda de la excelencia y del conocimiento, así como el aprecio por los dones y las habilidades que Dios ha concedido, no es necesariamente un orgullo malsano. Según las Escrituras, existen un tipo adecuado de amor propio. Piensa en el mandato de Jesús en Marcos 12:31, donde se nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Pero siempre se trata de un amor altruista. Las aspiraciones personales con miras al servicio a Dios y al prójimo tampoco deben considerarse como formas represibles de orgullo. También puede referirse a 1 Timoteo 3:1. El orgullo consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestra vida. Debemos tener cuidado de recordar que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor. En cambio, nuestro valor siempre proviene de Dios, pues todo lo que tenemos, incluso aquello que nos tienta a caer en el orgullo, proviene únicamente de Él. Este es un punto que nunca debemos olvidar. Vamos con el tercer corta reflexión, que se titula Conócete a ti mismo. 2 hombres asisten a la iglesia para orar. No se olviden que el título es Conócete a ti mismo. 2 hombres asisten a la iglesia para orar. Uno de ellos, un dirigente respetado, se ubica en la entrada antes de que comience el servicio religioso para que los demás asistentes puedan verlo. Ora en voz alta, dando gracia a Dios por su propia bondad. El otro hombre, un marginado de la sociedad, tiene los ojos empeñados por las lágrimas debido a la carga de su pecado y se postra en un rincón del templo mientras susurra con desesperación: Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Nos resulta muy sencillo exaltarnos a nosotros mismos, dar a conocer a los demás nuestros logros y cuán buenos somos. Se convierte a veces en una segunda naturaleza. Por esto no marca ninguna diferencia en nuestra reputación a los ojos del cielo. De hecho,
encontraríamos a lo que podríamos pensar: el que enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Jesús también nos aconseja que ocupemos el último lugar y dejemos que el anfitrión sea quien nos ensalce si así lo desea. Está en Lucas 14:8-10. Este reino que enseña Jesús funciona a la inversa y rompe por completo nuestra expectativa. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecado. Cuando recibimos y reconocemos nuestro verdadero estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo, podemos acercarnos a Él con la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más consciente nos volvemos de nuestra pecaminosidad, de indignidad. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida, de su vida y su carácter, induce a los mortales a exaltarse en su propia justicia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 126. ¿Qué piensa Dios de los soberbios? El apóstol Pedro nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios en tu vida? En verdad deberíamos experimentar esta gracia diario. También deberíamos mostrar gracia o misericordia a los demás. Dedica algún tiempo a la oración ahora mismo, pidiendo a Dios que te humille bajo su poderosa mano y sea solamente Él quien te exalte a su debido tiempo. El título fue Conócete a ti mismo. Esta corta reflexión no es suficiente para conocerte a ti mismo. No es lo suficiente. Necesitamos más teoría, más conocimiento. Necesitamos vernos a nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Cristo que nos ayude, que nos abra nuestros ojos, pero también necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos leer los evangelios para tener una idea de la humildad, la actitud, el conocimiento aplicado a la vida de Jesús cuando estuvo en la tierra. Cuídense mucho. Hasta pronto.